Hola, profe, buenos días, ¿cómo le va? En el día de hoy le vamos a explicar cómo hicimos el procedimiento de los 1000 datos que usted nos dio para el examen final. Mi grupo está conformado por Dayana Henry y Carmen San Juan, que es mi persona. Listo, profe, iniciamos. Aquí nos muestra los números de datos, que serían 1000. Luego el número máximo que encontramos fue el 1350, luego el número mínimo fueron 525, luego el rango como se halla, es la recta de entre el número máximo y el número mínimo. En este caso quedamos en 825. Los intervalos se sacan con una fórmula de logaritmación. Discúlpeme, profe. Bueno, listo. La amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? La amplitud es la división del rango con el intervalo. En este caso quedamos aquí en 75. Listo. Pasamos al cuadro ya para desarrollarlo. Empezamos con los intervalos, como le había dicho. Empezamos primeramente con el número menor, que en este caso que serían 525. Entonces a 525, ¿cómo se halla el intervalo? El intervalo es la suma del intervalo más la amplitud. Es decir, este número que sería el menor, 525, más la amplitud, que es 75, sería un total de 600. Y aquí hacemos sucesivamente lo mismo. Entonces pasamos el 600 aquí, le sumamos la amplitud, serían 675, y así normalmente lo vamos realizando. Luego pasamos a la marca de clase, la marca de clase, profe. La marca de clase se halla de esta forma. Sacamos. La marca de clase se realiza con una fórmula que son los intervalos más la amplitud dividido entre 2. Entonces, los intervalos, que son 525, más la amplitud, que son 75, dividido entre 2. Entonces nos da un valor de 562,5. Listo. Entonces, la frecuencia absoluta. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el conteo de los números que son, ¿cómo les explico? Que son varias veces repetidos acá en los intervalos del 525 al 600. Listo. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se saca de esta forma. Sería la sumatoria de frecuencia acumulada con la misma frecuencia con la frecuencia acumulada. Ya le explico cómo lo hicimos. Sería, aquí arriba queda el mismo, 82. Entonces serían 82 más 86, a un total de 168. Entonces luego empezamos acá con la fórmula de aquí abajo, 168 más 92, un total de 260, y así lo vamos hallando selectivamente, lo vamos hallando con el resto de ejercicios. Luego vamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división de frecuencia absoluta, que serían 82, dividido entre los 1000 datos que usted nos dio. Listo. Entonces luego vamos a la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Entonces así lo vamos haciendo por cada número, así. Normalmente lo vamos haciendo con cada número y luego sacamos el resultado. Ahora vamos a la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada la saco de esta forma. Sería la frecuencia relativa acumulada, que en este caso iniciamos con 0,082 más la frecuencia relativa, que sería, empezamos aquí con este mismo valor, con el mismo igual, y luego empezamos con la frecuencia relativa. Entonces hacemos la sumatoria, 0,082 más 0,086, y nos da un total de esto, de 0,168. Pasamos a X por F. Como el mismo subtítulo lo dice, multiplicamos la marca de clases, que en este caso serían 562,5. Profe, discúlpeme este escándalo, pero usted sabe que los niños son 562,5 más la frecuencia absoluta, que serían 82, para un total de 46.125. Luego vamos a la media, profe. ¿Cómo sacamos la media? Entonces, antes de indicarle cómo sacamos la media, le voy a hacer un paréntesis aquí. En la X por F sacamos la totalidad, sumamos todo,
Luego de sumarlo, lo vamos a dividir, la sumatoria lo vamos a dividir entre 1000, que fueron los 1000 datos que usted nos dio. Para hallar aquí la media, tenemos que coger, como le venía diciendo, tendríamos que buscar la marca de clase menos el total de la X por F, que sería este. Entonces sería la marca de clases menos el total, que sería del total de la X por F. Y así sucesivamente lo vamos haciendo con todas las marcas de la media. Luego vamos a realizar la media a la 2. Como el mismo subtítulo lo dice, la media a la 2, cogemos la media y esta, que sería menos 386,4, la elevamos a la 2 y aquí nos da el resultado. Luego vamos a la media, la de acá. Esta la saqué de la diferente forma. Multiplicamos, discúlpeme, la media a la 2 menos la frecuencia absoluta. Entonces sacamos la media a la 2 menos la frecuencia absoluta, que fueron 82, y este fue el resultado que nos dio. Listo, profe. Entonces ahora sigue mi compañera Dayana Henry a explicarle el siguiente procedimiento para finalizar el trabajo que usted nos envió. Muchas gracias. A continuación, les voy a explicar cómo se halla en nuestra tabla de frecuencia la varianza, la desviación, la covalente, cómo se grafica y cómo vamos a hallar nuestra mediana y nuestra moda. Continuemos. A continuación, les mostraré cómo vamos a hallar la mediana de nuestra tabla de frecuencia. Definiré un poco sobre lo que es la mediana. Y dice que la mediana se define como la medida de tendencia central que divide a cualquier distribución en esas dos partes iguales. Entonces nos vamos a ir aquí a nuestra fórmula, y nuestra fórmula nos indica que tenemos que hallar el límite inferior, el número de datos, dividirlo entre 2, en la frecuencia absoluta, y dividirlo entre F en D. Y todo eso multiplicarlo por la amplitud. Entonces nos vamos a ir a nuestra tabla, y en esa tabla nos vamos a centrar en la frecuencia acumulada. Pero antes de comenzar a buscar nuestro límite inferior, tenemos que hacer la división de la cantidad de datos, que en este caso es 1000, y dividirlo entre 2. Eso nos da como resultado 500. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el 500? Vamos a ir a nuestra frecuencia acumulada y vamos a buscar el número que se aproxime si no tenemos el 500 en nuestra tabla. En este caso se aproxima el 439. Entonces del 439 nos vamos a dirigir a nuestros intervalos y el 900 va a ser nuestro límite inferior. Vamos otra vez a nuestra operación. Aquí nos indica que 900, que es nuestro límite inferior, la operación de la división entre la cantidad de datos y el 2, que nos da 500, y la frecuencia absoluta, que es el número que se aproxima al 500 aquí en nuestra tabla. Continuamos con Fmed. Entonces, ¿cómo hallamos Fmed? Es la resta del 439 menos el número anterior, que es 523. De ahí vamos a sacar el 84 y lo vamos a multiplicar por la amplitud, que más adelante en el video vemos que nuestra amplitud es de 75. Continuamos con nuestra tabla y vamos desglosando toda nuestra fórmula. Entonces 900, entonces se resta el 500 con el 423, nos da 61. Seguimos bajando el 84 y el 75. Así vamos resolviendo hasta que nos quede 900 más 54, y eso nos da como la mediana 954. Bueno, ahora le vamos a explicar la moda. La moda se define como el valor que representa la mayor frecuencia, y la moda nos pide en la fórmula hallar el límite inferior, la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia inmediata anterior, la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia inmediatamente posterior, por la amplitud. Entonces nos vamos a nuestra tabla de frecuencia, y en esta tabla de frecuencia nos vamos a ir a nuestra hilera de la frecuencia absoluta y vamos a identificar el número mayor.
El número mayor, en los intervalos vamos a hallar nuestro límite en este caso es el 1050, aquí lo encontramos, un límite inferior. Vamos a hallar ahora, a desglosar el primer triángulo que nos piden aquí, que como ya lo leímos anteriormente, es la diferencia entre la frecuencia modal y la inmediatamente anterior. Entonces nos vamos otra vez a nuestra tabla, entonces hallamos nuestro número mayor y lo vamos a restar por el número anterior, que en este caso es el 90. Entonces 90 menos 99 nos da 9. Aquí ya la solución, aquí nos piden lo mismo, entonces aquí está ya más desglosado. Y para hallar el segundo triángulo tiene que ser nuestro límite, que es este número, menos la posterior, que en este caso es 94. Entonces 99 menos 94 y aquí se va ubicando. Ya después de que tenemos todo esto desglosado, que hacemos la resta del 99 y el 90, que nos da 9, aquí mismo que se repite el mismo ejercicio, da 9, y la resta entre el 99 y el 94 nos queda 1050 más 9, entre 9 más 5 por 75, y vamos desglosando lo que es nuestra moda hasta llegar al 1098, que es nuestra moda. Tiene la desviación, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media aritmética. Entonces la desviación también se halla con la misma fórmula de la media por frecuencia, pero la diferencia de este se le tiene que sacar raíz. No se eleva a 2, sino que se le saca la raíz y se divide por la cantidad de números. Entonces, aquí se divide por la cantidad de números, nos da este resultado, los dividimos entre 1000, ya que un poco más desglosada la operación, y como resultado nos da 2,36.46. Seguimos con nuestra covalencia. Nuestra covalencia es un poco más sencilla, ya que sacamos nuestro promedio. Ya después de que saquemos nuestro promedio, que es este de acá, de 948,9, lo multiplicamos. Después de que tenemos nuestro promedio y tenemos nuestra desviación, porque la covalencia es nuestra desviación entre nuestro promedio por 100. Entonces tomamos nuestra desviación, nuestro promedio lo multiplicamos por 100, aquí un poco más desglosada nuestra operación. Entonces nuestra desviación es de 2,36.49 y nuestro promedio es de 948,9, y eso se va a multiplicar por 100 y nos da como covalencia 24,9. A continuación, le vamos a mostrar cómo se va a resolver la varianza. Aquí tenemos nuestra fórmula de la varianza, que es esta tabla que tenemos aquí, de media por frecuencia. La sumatoria de esta tabla la vamos a utilizar para nuestra varianza. Entonces comenzamos con la suma, hallamos la fórmula suma, arrastramos nuestros números y esto nos va a dar este resultado. Este resultado lo vamos a pasar a las fórmulas y tenemos que dividirlo entre la cantidad de números que aquí tenemos, como pueden ver la n. Después de que ya hayamos desglosado, nuestro número lo vamos a elevar a la 2. Como aquí ven en la fórmula, está elevado a la 2 nuestra fórmula. Después de que ya hayamos resuelto ese ejercicio, nos va a dar como resultado 3126.7 nuestra varianza. Para pasar por último paso a la gráfica, la gráfica es el dato de la frecuencia relativa, que es este, multiplicado por 360 y dividido entre 100. Esa es la fórmula que debemos hallar para comenzar a hacer esa gráfica. Les daré un ejemplo. Tomamos nuestro dato, lo multiplicamos
por 360 y lo dividimos entre 100 y este resultado es a partir de ese resultado, con cada una de nuestros datos expuestos vamos a comenzar a hacer la operación y de ahí vamos a comenzar a realizar nuestra gráfica. Gracias por su atención.